Hola, en la clase de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llama prioridad de paso, ¿vale? Como siempre, en estas clases intentamos explicaros lo más importante de estos temas, ¿no? Eso luego se complementa con los test, con el libro, con los resúmenes y demás. Pero yo creo que sí, como os digo siempre, si lo entendemos bien, luego nos es más fácil ampliar, ¿no? Y empezar a asumir más datos. La prioridad es uno de esos temas fundamentales, ¿no? Es decir, es un tema en los que no podemos decir, ay, es que no sabía aquí qué teníamos que hacer, porque son de esas situaciones en las que si no se respetan bien las normas o no se cumplen, podemos provocar accidentes, ¿no? O sea, verlo de esta manera. Si yo no sé si tengo que ceder el paso, si tengo prioridad, si no lo cumplo bien, la que puedo liar es parda, ¿vale? Por lo tanto, si yo tengo un semáforo en rojo y no me detengo, el que lo tiene en verde no se va a pensar que yo no me voy a detener. Así que es más importante, antes que memorizar, entender lo que significa el tener prioridad de paso o tener que cederlo, ¿no? Es decir, porque esto es fundamental. Así que decimos que la prioridad de paso es el derecho a pasar antes que otro, pero esto no basta con que nosotros sepamos que tenemos derecho, es decir, esto es importante que demostremos, ¿vale? Es decir, que sí que esto se va a respetar. ¿Qué quiero decir con esto? Si una persona o un usuario tiene prioridad, el otro tiene la obligación de cederle el paso. Y eso es demostrarlo con la suficiente antelación. Es decir, a mí no me puede caber duda de si tú me vas a ceder el paso o no. Yo tengo que saberlo, porque eso es lo que va a evitar la situación de peligro. Por ejemplo, si yo tengo el semáforo en rojo y otro conductor lo tiene en verde, es evidente que yo me tengo que detener. Pero el conductor que lo tiene en verde aún así necesita saber que yo voy a respetar esas normas de prioridad. Por lo tanto, yo al reducir la velocidad para detenerme, el otro vehículo, pues no le va a quedar ninguna duda. Por ejemplo, en un paso de peatones, que eso os ha pasado seguro alguna vez. Como peatón vas a cruzar por un paso de peatones y cuando empiezas a cruzar ves que el vehículo que viene no modera la velocidad. Pues te entra la duda que no sabes si salir corriendo, si volver para atrás, porque tú al observar a ese conductor ves que no reduce la velocidad, no sabes si te va a ceder el paso o no. Con lo cual no lo está haciendo. Aunque al final se detenga, lo único que habrá hecho será evitar el accidente, pero no me ha cedido el paso porque no me lo ha demostrado. Sin embargo, si tú vas a cruzar por un paso de peatones y cuando empiezas a cruzar observas que es el conductor o conductora está reduciendo la velocidad, tú ya cruzas con tranquilidad porque sabes que el conductor te ha visto y te está cediendo el paso. Al final a veces no hace falta incluso ni que se detengan, porque a lo mejor yo ya he cruzado, el conductor cuando llega a la altura del paso de peatones y yo ya no estoy, pues continúa. Sin embargo, sí me ha cedido el paso. Así que ceder el paso no es detenerse para que pase otro. Ceder el paso es demostrar con la reducción paulatina de velocidad que si hace falta nos vamos a detener. Por lo tanto, en todas esas situaciones donde haya que establecer quién pasa primero y quién se tiene que esperar, pues se va a plantear el problema de prioridad, ¿vale? Uno de los lugares donde con más frecuencia vamos a poner esto en práctica son las intersecciones. ¿Recordáis que hablábamos de las intersecciones el otro día, ¿no? Es decir, que en una intersección pues yo puedo cambiar de dirección, seguir recto, ¿no? Es decir, que varios vehículos podemos llegar al mismo tiempo y cada uno tomar una trayectoria distinta. Por lo tanto, eso hay que ordenarlo. De hecho, cuanto menos tiempo estemos dentro del cruce y cuanto mejor lo hagamos, pues más seguro será. Entonces, si yo quiero llegar al cruce y otro vehículo llega por otro lado y otro por otro lado, todos al mismo tiempo no nos podremos meter en el cruce. Por lo tanto, en una intersección se va a producir ese problema de prioridad, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo tengo esta intersección y por aquí viene el vehículo A que quiere seguir recto y el vehículo B también quiere seguir recto, los dos al mismo tiempo no lo van a poder hacer. Por lo tanto, hay que establecer unas normas de prioridad. A ver, lo suyo, como en todo, es decir, sería que nosotros no tuviéramos que pensar qué tenemos que hacer, que nos lo digan y listo, ¿no? Por lo tanto, al llegar a una intersección, lo primero que vamos a ver es si la prioridad ya está organizada. ¿Cómo? A través de señalización. Por ejemplo, si yo llego a esa intersección y hay señales como semáforos, cedas el paso, stops, agentes, marcas viales pintadas en el suelo, ¿vale? Señales de peligro de intersección con prioridad. Cualquier señal que tenga que ver con la prioridad de una intersección, pues ya decide quién pasa primero y quién se tiene que esperar. Así que lo primero que hacemos al llegar a una intersección es observar la señalización y obedecerla. Con lo cual, hay ninguna duda. Ahora, ¿qué os he dicho muchas veces que puede suceder? Que no haya señales en la vía. Es decir, que para eso están los conocimientos, para eso está el recordar las normas generales, para saber qué hacer cuando no hay ninguna señal que no lo diga. Entonces, si llegamos a una intersección sin señalizar, pues tendremos que aplicar la norma general de prioridad, que es uno de esos conocimientos que nos toca adquirir. ¿Y qué nos dice la norma general de prioridad? Que al llegar a la intersección, por favor, cada vehículo
gire la cabeza para mirar por su vía de la derecha, ese lado que si no normalmente no miramos porque nos cuesta mucho mirar por la derecha porque es ese lado que no sentimos peligro alguno, pues esta norma nos dice que justo lo miremos, ¿no? Porque si no, como tú pases en un cruce así, como venga alguien por la derecha, no lo ves, ¿no? Entonces nos dice, al llegar a una intersección, si no hay señales, mira por tu lado derecho y si por el lado derecho no viene nadie, pues entonces podremos pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy conduciendo el vehículo A, yo estoy ahí, si miro por mi derecha viene el B, con lo cual no puedo pasar. Sin embargo, si yo voy conduciendo el B, yo estoy aquí sentada. Si miro por mi derecha sería la calle de arriba. Al ir aquí sentada, ¿vale? Por lo tanto, no viene nadie, el vehículo B sería el primero en poder pasar, ¿vale? Imaginar que aquí hubiera un C, ¿no? Entonces, pues el vehículo B, al mirar a su derecha, ¿no? El vehículo B, al mirar hacia su lado derecho, estaría el C, no podría pasar. El conductor del C está aquí sentado, al mirar a su derecha, la vía está vacía. ¿Quién sería el primero a pasar en este cruce entonces aplicando la norma general de prioridad? El vehículo C. Y en cuanto el C pase, le seguiría el B, y en cuanto el B pase, seguiría el A. Es decir, que hasta que yo no tenga mi lado derecho vacío, la vía que viene por mi derecha vacía, no podremos pasar, ¿vale? Ahora, lo estáis pensando, ¿verdad? ¿Quién se lo está preguntando? ¿Y si existiera un vehículo D en la otra vía? Pues mira, os digo que si hubiera un vehículo D, por un lado, esto de forma teórica es que está regulado por señales, porque no se podría aplicar la norma, sería imposible, ¿no? Es decir, si todos tenemos a alguien a la derecha, sería un círculo vicioso del que no saldríamos nunca. Entonces tendría que haber un ceda al paso o alguna señal, de forma teórica. De forma práctica, en la realidad, es que pensar una cosa. El problema de prioridad se plantea entendiendo que todos hemos llegado al mismo tiempo. Y no voy a decir imposible, pero casi, es muy difícil que justo 4 vehículos, justo, lleguen los 4 al mismo sitio, ¿vale? Estén al mismo tiempo, en la misma intersección sin señalizar. Es raro que los 4 justo lleguen en el mismo momento, ¿no? Y aún así tampoco habría mucho problema, es decir, porque ahí la intuición te hace más que otra cosa y en el momento que nadie se mueva, pues si alguien tome la iniciativa, pues ya está. Pero tener en cuenta que para aplicar la norma general de prioridad, al menos un lado tiene que estar vacío. Imaginad, por ejemplo, que el lado que está vacío es este, ¿vale? ¿Quién sería el primer vehículo en pasar en este cruce? El A. Es decir, el A no tiene a nadie a su derecha, con lo cual pasaría el A. En cuanto pase el A, pasaría el D y el último pasaría el C. Así que en cuanto llegamos a una intersección sin señalizar, lo que nos toca es observar nuestra vía de la derecha. Cada conductor gira la cabeza para mirar por su derecha y el que tenga su lado derecho vacío, cualquiera de los dos carriles en cuanto haya un vehículo, ya no, ¿vale? Es decir, el que tenga la vía completa a su derecha vacía será el que podrá pasar, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Que no existe norma sin excepción y hay a veces que las intersecciones son de vías pavimentadas con vías sin pavimentar. Por ejemplo, yo tengo esta vía y esto también es una intersección, ¿vale? Es decir, pero el que viene por aquí viene por una vía sin pavimentar. Entonces, si yo vengo por aquí y no hay señales, en teoría este vehículo tendría prioridad porque viene por mi derecha. Pero al ser una vía sin pavimentar y la mía pavimentada, mantengo yo la prioridad. O si esto fuera una vía privada, una urbanización privada, una finca privada, y esto una vía pública, mantengo yo la prioridad. Es decir, que si llegamos a una intersección sin señalizar, cedemos el paso a la derecha, salvo que esa vía esté sin pavimentar y la nuestra esté pavimentada, o que esa vía sea privada y la nuestra pública. O también pasaría, por ejemplo, cuando estamos en una autopista o una autovía, que los vehículos que quieren entrar, aunque salgan por mi derecha, no tienen prioridad porque la mantenemos nosotros por el estar dentro de la autopista de la autovía, igual que al estar dentro de una glorieta. Si lo pensáis, es una intersección giratoria, pero intersección al fin y al cabo. Entonces, si cuando nosotros estamos circulando dentro de la glorieta, miramos a nuestra derecha, sí que vienen vehículos, pero no les cedemos el paso porque tenemos prioridad nosotros al estar dentro. Así que, si llegamos a una intersección sin señalizar, cedemos el paso a la derecha, salvo que mi vía esté pavimentada y la suya no, que la mía sea pública y la suya privada, o que esté dentro de una glorieta o dentro de una autopista o una autovía. Ahora, si las dos vías están pavimentadas, las dos son públicas y en igualdad de condiciones y no hay señales, el que venga por la derecha, aunque la mía sea una calle muy ancha y muy nueva y la de la derecha una calle en mal estado y hecha una pena, si es pública, está pavimentada, tiene prioridad sobre nosotros. Y esto en poblado suele pasar mucho, que tenemos la sensación a veces de que voy por la calle más ancha y eso ya vale más, y eso no es verdad, eso no lo inventamos. Si no hay señales y no es una de esas excepciones, hay que ceder el paso en la derecha. Y muchas avenidas se juntan con muchas calles más pequeñas
y no nos lo parece, pero puede ser que tenga prioridad el de la derecha. Así que poblado, andar con cuidado con las callejuelas que nos salen por la derecha porque puede ser que tengan prioridad. El caso es que si yo llego a una intersección y no hay señales, aplicamos la norma junto con sus excepciones. ¿Qué pasaría si eso tampoco nos sirve, no? Imaginar que yo llego a una intersección, no hay señales. Y digo, bueno, pues aplico la norma de ceder el paso a la derecha. Pero eso tampoco nos da la solución porque a lo mejor es que el vehículo A está aquí y el vehículo B está aquí, uno enfrente del otro. Claro, la norma no nos vale porque ni el A tiene a nadie a su derecha, ni el B tiene a nadie a su derecha. Con lo cual aquí tenemos que tener otra herramienta para poderlo solucionar. Nos dicen que si llegamos a una intersección, ¿vale? Y dos vehículos se encuentran de frente, aunque hubiera señales tampoco nos serviría demasiado porque están en la misma vía. Si el A tuviera un ceda al paso, el B lo tendría también. Cuando el A tenga el semáforo en verde, el B también, porque la prioridad siempre es de una vía sobre la otra vía. Entonces, dos vehículos que se encuentran de frente van a estar siempre en igualdad de condiciones. Entonces, la norma no nos sirve y la señalización probablemente tampoco. ¿Por qué ocurre esto? Porque normalmente tampoco nos estorbamos tanto. Si el B va a hacer esto y el A va a hacer esto, pues no hay problema. O si el A va a girar a la derecha o el B también, pues no hay problema. Es decir, cualquiera de esas combinaciones no se estorbarían. No hay problema de prioridad si podemos pasar a la B. Entonces, solo habría problema en un caso, y es cuando al menos uno de los dos quiera girar a la izquierda. Y hace no mucho hemos hablado ya del giro a la izquierda, que es el giro más peligroso, ¿no? Es decir, que tenemos que dejar el punto central a nuestra izquierda, que tenemos que tener visibilidad suficiente, que es de todos los movimientos en un cruce el más peligroso. Así que con esto ya nos dan una pista. Si dos vehículos se encuentran de frente en una intersección, ¿vale? Es decir, y no se sabe quién tiene prioridad, pues tendrá que ceder el paso el vehículo que quiera girar a la izquierda. Imaginad que el A quiere hacer esto, pues será el A el que se tiene que esperar. ¿Por qué? Porque es el A el que va a abandonar su vía, incorporarse a otra, invadiendo el carril contrario. Por lo tanto, será el que tenga que esperarse. Si los dos quisieran girar a la izquierda, tampoco habría problema, lo harían también a la vez. Cada uno avanzaría, ¿no? Es decir, cada uno avanzaría hacia el centro y girarían cada uno a su izquierda, ¿no? Es decir, despacito y con cuidado no habría problema. Así que el problema es cuando uno quiere girar y el otro no. Así que el que gira a la izquierda será el que tiene que esperar. Mirad, las situaciones reales pueden ser muchas y muy diferentes, tipos de intersecciones, tipos de combinaciones de señales, pero los pasos a seguir son siempre los mismos, ¿no? Siempre que llegamos a una intersección, lo primero es observar si hay señales, esas señales me dan prioridad, me dicen que tengo que ceder el paso y demostrar con la reducción de velocidad si es que tengo que ceder el paso de forma correcta. Si vemos que no hay señales en la intersección o que tenemos las mismas, eso ya iremos viendo, pues intentamos aplicar la norma que nos dice que si llegamos y no hay señales, cedamos el paso a la derecha aplicando las excepciones que hemos visto. Y si veo que esto no me da la solución porque no tenemos a nadie a la derecha, somos dos vehículos que estamos de frente, pues el que quiera girar a la izquierda se tiene que esperar. Yo tengo que aprender que si yo en un cruce tengo que girar a la izquierda y no hay señales, probablemente voy a ser el último en pasar en muchas ocasiones, ¿vale? Por eso, lo de avanzar y de detenerte, tendrás que detenerte en el medio. Así no estorbas la circulación, esperas el momento oportuno y podremos girar, ¿vale? Con esos tres pasos tendríamos que poder resolver todas las situaciones que se nos planteen de prioridad en todas las intersecciones. Así que recordad primero las señales, luego la norma y luego pues el que gira a la izquierda como última instancia se va a tener que esperar. Evidentemente, si en una intersección me encuentro con lo que llamamos un vehículo prioritario que circula en servicio urgente, pues de esto me olvido un poco. Tener en cuenta que si se llaman vehículos prioritarios es porque, como norma general, tendrán prioridad siempre que circulen en servicio urgente. Con eso me refiero a policía, ambulancia, no, guardia civil, bomberos, etcétera, etcétera. Es decir, todos estos vehículos de servicio público a las personas y demás, cuando circulan en servicio urgente, tienen total y absoluta prioridad de paso, con lo cual nosotros estamos obligados a cederles el paso, incluso si hace falta deteniéndonos, pero nunca nos podemos saltar normas con la excusa de dejar pasar a la policía, a la ambulancia, etcétera, etcétera. Pero en circunstancias normales aplicamos estos tres pasos y con eso tendríamos la solución. Por cierto, un vehículo prioritario circulará en servicio urgente siempre y cuando lleve como mínimo las luces encendidas. La señal acústica se puede llevar o no, esa no es imprescindible, pero lo que tiene que llevar siempre un vehículo prioritario son
las luces. Eso es lo que de verdad dice que está en servicio urgente. Que luego se acompañe o no con la luz, con la señal acústica, con la sirena y estas cosas, ya depende de las circunstancias. Pero la luz tiene que ir siempre, porque si no es necesario poner la sirena, no se pone, ¿vale? Es decir, si no hay mucho tráfico y no es necesario, con las luces basta, ¿vale? Es decir, pero la sirena sola no serviría de nada para conductores que sean sordos, por ejemplo, que lleven la música alta, etcétera, etcétera. Pero las luces se ven siempre. Por lo tanto, un servicio urgente se marca siempre con la señal luminosa especial, ¿vale? Es decir, acompañada o no de la señal acústica. Y si lo indican, tienen total y absoluta prioridad de paso. Bueno, pues intersecciones tanto dentro de poblado como fuera de poblado, las de tipo cruz, las de varias vías, de tipo T, es decir, que intersecciones vamos a encontrarnos con muchas, pero lo que no va a cambiar nunca es la necesidad de que unos tengan prioridad y otros tengan la obligación de ceder el paso. Y recordar que ceder el paso es demostrarlo con la suficiente antelación, reduciendo la velocidad poquito a poco para que no haya ninguna duda. Porque saltarse las normas de prioridad puede conllevar directamente que desemboque en un accidente y según a la velocidad que sea, un accidente grave de circulación, ¿vale? Bueno, hay otra situación particular en la que quizás no la veamos tan frecuentemente, pero es muy importante tenerlo claro, en la que también se nos puede plantear el problema de la prioridad. Y esos son los estrechamientos en la calzada. Y con estrechamientos en la calzada no me refiero a que un vehículo haya aparcado en doble fila, cuidado. Ahí es verdad que la calzada se estrecha porque te bloquean un carril, pero ahí no es un estrechamiento como tal, es que alguien ha estacionado en doble fila y ha provocado un obstáculo. Y ahí no hay problema de prioridad. Si yo tengo mi carril obstaculizado, soy yo la que tiene que ceder el paso, no hay más. Es decir que si yo voy circulando y en mi carril han estacionado en doble fila y es mi carril el que han cortado, yo podré rebasar el obstáculo sin problema, pero si viene alguien en sentido contrario, siempre me voy a tener que esperar yo, que soy la que tiene el obstáculo en mi carril, ¿vale? Con lo cual eso no es un estrechamiento en la calzada como tal. Se considera un estrechamiento en la calzada cuando se ha construido así, ¿no? Por ejemplo, un puente que pasa por encima de alguna corriente de agua, alguna calle muy estrecha en algunos pueblos, por ejemplo, ¿no? Entonces esos estrechamientos en la calzada impiden que dos vehículos puedan cruzarse, ¿no? Es decir, ya no es que vayamos a girar ni no, es que no cogemos directamente. Entonces, imaginar, por ejemplo, que este es el paso estrecho. Claro, venimos de una vía en la que a lo mejor sí que hay dos carriles, ¿no? Es decir, pero si el vehículo A se mete y el vehículo B también se mete, los dos no van a coger, por lo tanto uno va a tener que dar marcha atrás. Es aquí entonces cuando se plantea el problema de prioridad, ¿no? Al no coger al mismo tiempo hay un problema de prioridad, por lo tanto tenemos que establecer quién pasa primero y quién tiene que dar marcha atrás o ceder el paso, ¿vale? Por lo tanto, las normas de prioridad en los estrechamientos no pueden ser iguales en las que las intersecciones porque es un lugar completamente diferente. Un puente, como os digo, una calle estrecha, que en los pueblos suele haber más de una, pues hay que regularlo. La idea es que, como os digo, es decir, se plantea el problema de prioridad si no podemos pasar a la vez. Si, por ejemplo, somos dos motocicletas, cogemos, pues no hay problema de prioridad. El problema es cuando los dos no cogemos. Lo suyo, como en cualquier situación de prioridad, es observar si hay señales. Si hay señales, pues las obedecemos y punto. ¿Qué señales nos podríamos encontrar en un estrechamiento? Pues me podrían poner un semáforo en un lado y en el otro. Cuando yo lo tengo en rojo, el otro estará en verde y viceversa. Y así se regula quién entra y quién no. Si yo veo un semáforo en rojo, pues no entro. Y si lo veo en verde, pues paso, ¿vale? Si no hay señales, suele haber dos señales, si no hay semáforos, perdón, suele haber dos señales muy típicas de prioridad en los estrechamientos. Una señal es redonda de prohibición y otra es cuadrada de información. Ambas tienen las dos flechas, ¿no? Dibujadas. Una roja, una negra, etcétera, etcétera. Pero esto es mucho más sencillo. Si es redonda y roja es de prohibición y si es cuadrada es de información. Por lo tanto, si yo en mi lado tengo la de información, es que yo puedo pasar. Y si yo en mi lado tengo la de prohibición, es que yo tengo prohibido pasar. ¿Vale? Es decir, con lo cual, esta es como si fuera el semáforo en rojo y esta es como si fuera el semáforo en verde. Y si yo tengo una, en el otro lado está la otra. Así que en un estrechamiento, lo primero siempre es obedecer las señales, sean semáforos o sean algunas de estas. Ahora, ¿qué pasaría si llego a un estrechamiento sin señalizar? Si yo llego a un estrechamiento sin señalizar, pues entonces aplicamos una norma general muy básica que tiene la prioridad y es que pasará primero el que haya entrado primero. Y esto no tengáis ninguna duda, porque si yo llego a un estrechamiento, entro y ya había alguien dentro, pues quien se tiene que salir soy yo. Da igual que yo sea un camión muy grande y el otro un coche pequeño. Si yo me he metido y ya había alguien, pues ese alguien tiene prioridad y ya está. Y no hay que darle más vueltas, porque una norma muy básica de la prioridad es que pasa primero el que ha llegado primero.
Ahora, cuando hemos llegado al mismo tiempo es cuando ya se establecen un poco las situaciones, pero si alguien está antes ya no hay problema de prioridad, pero como en la vida misma, ¿vale? Otra cosa es que luego nosotros voluntariamente queramos renunciar a nuestra prioridad por facilitárselo a otro, pero eso ya está, eso ya entra dentro de nuestro buen hacer, ¿no? Es decir, que no tendría nada que ver. Así que lo primero que hacemos es, si llegamos a un estrechamiento, es observar si hay señales. Bueno, observar si hay alguien, porque si no hay nadie no hay problema de prioridad. Pero si hay señales, pues ya sabemos quién tiene prioridad. Si llegamos a un estrechamiento sin señalizar, pasará primero el vehículo que haya entrado primero. Y da igual qué clase de vehículo seamos. Si yo soy un turismo y el otro es un camión, si yo he entrado primero, paso yo primero y el camión tiene que dar marcha atrás, porque yo estaba antes. ¿Vale? Ahora, a partir de aquí se empieza a complicar, sobre todo de forma teórica, la situación. Si llegamos al estrechamiento, ¿vale? No hay señales y no sabemos quién ha entrado primero o hemos llegado al mismo tiempo, entonces se establece un orden de prioridad en una lista que han elaborado, ¿vale? Que tenéis todos en el manual, en la que se establece quién pasaría primero según este orden de prioridad. Entonces, que en igualdad de condiciones, el que más dificultad de maniobra marcha atrás tenga, pues pasará primero y ocupará un puesto más alto en la lista. Es decir, que los primeros en pasar serían siempre, por ejemplo, los vehículos especiales que exceden de masas y dimensiones establecidas. En plan, pues un tractor muy grande, una excavadora, una segadora. Los vehículos especiales, al no estar hechos para circular, si encima son muy grandes o muy pesados, pues son los primeros en la lista. ¿Vale? Pasarían primero. Luego estarían los vehículos con remolques de más de 750 kilos, porque son muy difíciles de manejar. ¿Vale? Luego estarían, por ejemplo, en el tercer lugar los vehículos de tracción animal, luego estarían el resto de vehículos con remolque y así continúan la lista hasta acabar con las motocicletas, los ciclomotores y los ciclos. Es decir, que los vehículos de dos ruedas son los más manejables, los más fáciles de moverse, serían los últimos en la lista. Vamos a ver una cosa. La lista la tenéis en el libro. La única forma de saber el orden exacto de prioridad sería memorizar esa lista. Pero en el fondo, si lo pensáis, tiene bastante lógica. Si han llegado al mismo tiempo y no hay señales, un camión y un turismo, el sentido común solo me dice que el turismo dará marcha atrás porque lo tiene más fácil y el camión pasaría primero, ¿no? Es decir, que la mayor parte de comparaciones, si lo pensamos, serían evidentes, ¿no? ¿Quién pasaría primero? ¿Un turismo con remolque o un turismo sin remolque? El turismo con remolque pasaría primero porque el turismo sin remolque daría marcha atrás porque le cuesta menos, ¿no? Es decir, que entre un camión y un turismo pasaría antes el camión. Entre un autobús y un turismo pasaría antes el autobús. Entre un coche y una moto pasaría antes el coche. Es decir, que dará marcha atrás el que lo tenga más fácil y pasará primero el que tenga más difícil dar marcha atrás, ¿vale? Ahora, hay ciertas comparaciones que por eso la lista es importante, que a lo mejor ya no son tan de sentido común o no nos salen a la primera. Por ejemplo, si no hay señales y han llegado al mismo tiempo, ¿quién pasaría antes? ¿Un camión o un turismo con remolque? Pues pasaría antes el turismo con remolque, porque aunque el camión sea más grande, el camión es un único vehículo. Un tractocamión sería la cabeza tractora con el semirremolque, un vehículo articulado. Pero si la palabra camión es un único vehículo rígido, uno solo. Y el turismo con remolque son dos vehículos. Y aunque sean más pequeños, es más difícil maniobrar marcha atrás con dos vehículos que con uno. Entonces, la dificultad de la maniobra no tiene que ver siempre con el tamaño, tiene que ver con lo fácil o difícil que tienes moverte marcha atrás. Una moto no tiene por qué tener marcha atrás, pero es muy fácil manejar, te das la vuelta incluso con los pies, ¿no? Entonces, no tiene problema. Entonces, por ejemplo, entre un turismo, ¿vale? Y un vehículo de tracción animal, también pasa antes el vehículo de tracción animal, y ni es más grande ni pesa más que un coche, pero es mucho más difícil decirle al caballo que dé marcha atrás que meter la marcha atrás en el coche, ¿no? Entonces, por lo tanto, generalmente la lógica, el sentido común te hace ver quién lo tiene más difícil, pero verlo no por el lado del peso o del tamaño, sino de moverme o no moverme marcha atrás. De tal manera que un vehículo con remolque va a pasar casi siempre antes que un vehículo que no tiene remolque, ¿vale? Es decir, solo hay una pequeña excepción en la que si mi remolque es pequeño y el otro es un vehículo de tracción animal, un vehículo de tracción animal pasaría antes que un vehículo con remolque ligero, ¿vale? Solo con esa excepción. Pero sin esa excepción, todos los vehículos con remolque pasarán antes que un vehículo que no lleve remolque. Ahora, hay una excepción que también en el sentido común no nos da tanto la lógica, porque ocupan en la lista una posición que está justo uno encima del otro, están muy igualaditos, y es quién pasaría antes si llegan a un estrechamiento sin señalizar y no se sabe quién ha entrado primero, un autobús o un camión. En dificultad de maniobra tienen exactamente más o menos la misma dificultad de maniobra y de hecho a la hora de colocarlos en la lista tuvieron que pensar a quién ponían primero.
Hombre, yo creo que aquí la lógica que nos dice, ¿no? Es decir, que costarle más o menos le va a costar lo mismo al camión que al autobús, pero vamos a poner en la lista primero al autobús porque al fin y al cabo, supongo yo que sería lo que lo decantaría, se dedican al transporte de personas, ¿no? Entonces, en igualdad, pues que de marcha atrás mejor el camión que no el autobús. Así que si un autobús y un camión han llegado al mismo tiempo y no hay señales, pasaría primero el autobús y daría marcha atrás el camión. Ahora, que el camión ha llegado primero, pues entonces ya nada. Esto es básico. Si el camión estaba antes, pues el camión pasa y que el autobús dé marcha atrás. Es decir, que esto de la lista solo se aplica si tenemos claro que hemos llegado al mismo tiempo. Mirad, si se quisiera complicar un poco más la cosa y nos dicen que no hay señales, que no sabemos quién ha entrado primero y que son dos vehículos del mismo tipo, dos turismos, por ejemplo, pues ya esta lista ya no nos vale. Y entonces nos dirían que pasaría primero el que tuviera que recorrer mayor distancia marcha atrás. ¿Por qué? Porque el que tenga que recorrer menor distancia significa que está más cerca de la salida, así que se salga. Entonces, aunque hayamos llegado a la vez, puede ser que un vehículo fuera más rápido que el otro. Entonces, hemos llegado al mismo tiempo, pero yo me he quedado a 2 metros de la salida y yo me he metido a 4 metros de la salida. Entonces, yo tendría que dar 4 metros y él tendría que dar 2 metros. Entonces, ¿quién pasaría primero? Pues pasaría primero el que tiene que dar 4 metros, porque el que tiene que dar 2 los va a tener que recorrer y salirse y yo podría pasar. Así que si no hay señales, hemos llegado al mismo tiempo y somos el mismo tipo de vehículo, pasaría primero el que tuviera que recorrer mayor distancia marcha atrás. Y si nos dijeran que tenemos exactamente la misma distancia marcha atrás, ya como última opción nos decidiríamos por el vehículo de mayor masa máxima autorizada, mayor longitud, mayor anchura, es decir, de mayores dimensiones. A ver, yo creo que esto es raro, que no se llegaría nunca a esta situación, porque como sean dos turismos y de la misma clase, como no te bajes con las tarjetas técnicas a ver cuánto mide cada uno, pues a lo mejor va a ser un poco difícil, ¿no? Es decir, pero yo creo que se da por hecho de que nunca vamos a llegar hasta ese extremo, pero que en el caso hipotético de que fueran, por ejemplo, dos turismos del mismo tipo, de la misma marca, el mismo modelo, que llegan al mismo tiempo, que no hay señales, etcétera, etcétera, pues mira, entonces, pues no sé, ¿vale? Es decir, pues la carga o de alguna manera, como sean exactamente iguales, pues ya para eso no es, ¿no? Es decir, pero es raro que esto suceda. Así que en un estrechamiento lo primero es las señales. Si no hay señales, el que haya entrado primero. Si no sabemos quién ha entrado primero porque hemos llegado a la vez, pues el que tenga mayor dificultad de maniobra. Si esto no nos da la solución, pues el que tuviera que recorrer mayor distancia marcha atrás. Y si eso tampoco nos da la solución, pues como última opción, el de mayores dimensiones, altura, longitud, anchura, lo que sea, pero el que sea un poquito más grande o más pesado o algo que el otro, ¿vale? Con lo cual, con estas herramientas tendríamos que solucionar el problema de prioridad en los estrechamientos, que como os digo, en la vida real nunca es tan complicado, es mucho más sencillo, pero bueno, es decir, que se tienen que plantear todos los y si pasara, pues todas las situaciones tienen que quedar reflejadas por si acaso. De hecho, hay otra situación más en los estrechamientos que nos vemos obligados a plantear también. Y es que estas normas de prioridad se establecen siempre que el estrechamiento sea en llano. Pero si el estrechamiento fuera en pendiente, la cosa va a cambiar. Porque si ese pendiente, aunque seamos el mismo tipo de vehículo y de las mismas dimensiones, la dificultad de la maniobra nunca es igual para el que sube que para el que baja. Por lo tanto, la prioridad de los estrechamientos en una pendiente varía. Nos dicen que lo primero es obedecer las señales si las hay y lo segundo el que haya entrado primero. Eso no cambia. Si el estrechamiento está en pendiente, pasará primero el que diga la señal o el que haya entrado primero. Pero si hemos llegado al mismo tiempo y no hay señales, en esto de la dificultad de la maniobra ya se soluciona todo. Porque aunque podáis pensar que para el que sube es más fácil dar marcha atrás y para el que baja es más difícil, no es cuestión de dificultad, es cuestión de peligrosidad. Mirad, si hemos llegado al mismo tiempo y unas señales entre un vehículo que baja y otro que sube, sea de la clase que sea, ¿vale? Dar marcha atrás es más peligroso para el que sube. Fácil es facilísimo, con que quite el pie del freno verás cómo vamos para atrás, pero es que eso no se puede hacer, ¿vale? Es decir, no te puedes dejar caer, tú tienes que tener una marcha siempre que domine el motor del vehículo. Entonces, si yo subiendo ya estoy luchando con no irme hacia atrás, no me puedes obligar a dar marcha atrás. El que baja va a tener que acelerar y le va a costar un poco dar marcha atrás, pero no va a ser peligroso. Sin embargo, el que sube, si da marcha atrás, corre el riesgo de, según va cayendo, ganar velocidad, que el coche nos empiece a culetear y acabamos perdiendo el control. Por lo tanto, en un estrechamiento en pendiente, si no hay señales y no sabemos quién ha entrado primero, tendrá prioridad de paso el que circule en ascendente, salvo que pudiera apartarse. Es decir, si el que va subiendo tiene alguna zona, un ensanchamiento, un apartadero que se llama, donde podría echarse a un lado, pues entonces se tiene que apartar y tendría prioridad el que baja. Pero si no existe ese apartadero, tiene prioridad el que circule en ascendente. Es decir,
¿Quién tiene prioridad? ¿El que circule en ascendente en todo caso o el que circule en ascendente salvo que pudiera llegar a hacerse a un apartadero? Ese pequeño matiz es importante. En un estrechamiento en pendiente, si no hay señales y no sabemos quién ha entrado primero, tendrá prioridad de paso el que circule en ascendente, salvo si pudiera llegar antes a un apartadero, que entonces tendría prioridad el otro, ya que él tendría que apartarse, ¿vale? Bueno, pues mirad, estas normas que hemos visto, la prioridad de paso en las intersecciones y la prioridad de paso en los estrechamientos, son normas de prioridad que se aplican entre vehículos, de cualquier clase, ciclos, ciclomotores, turismos, camiones, vehículos mixtos, derivados, da igual, pero vehículos, ¿no? Ahora, no podemos olvidar o dedicarle un ratito también cuando se trata de la prioridad respecto a otros usuarios. ¿A qué me refiero yo con esos otros usuarios? Pues a los hermanos pequeños que decimos siempre, ¿no? Malo es saltarse las normas de prioridad, pero cuando las normas de prioridad son respecto a un peatón, por ejemplo, pues son doblemente graves, ¿no? Peatones, animales, ciclos y ciclomotores son considerados esos otros usuarios de la vía. ¿Por qué? Porque están más indefensos, porque son más susceptibles de llevarse la peor parte en el accidente, porque son menos visibles, ¿no? Entonces, generalmente hay que aplicar unas normas de prioridad excepcionales con ellos. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de garantizar siempre su seguridad. A ver, ciclos y ciclomotores son vehículos. Si circularan en estas circunstancias se aplican las normas de vehículos, pero al ser vehículos que también tienen otras zonas para circular, cuando esas zonas se cruzan con las nuestras es cuando se establecen estas otras normas de prioridad. Por lo tanto, si hablamos de las normas de prioridad respecto a otros usuarios, nos referimos a ciclos, ciclomotores, peatones y animales. Y lo que se establece es en qué ocasiones somos nosotros, el resto de vehículos, cuando tenemos que cederles el paso a ellos. Y concretamente hay tres, ¿vale? En primer lugar, vamos a cederles el paso cuando circulan por su vía reservada. Es decir, que si yo voy circulando con mi turismo, por ejemplo, y tengo que atravesar una zona peatonal, y a ver, no es que se me haya ido la olla y me ponga yo por las aceras ahí con el coche, sino imaginar que ya lo hemos visto cuando para incorporarte a la circulación atraviesas una acera porque sales del garaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo con mi vehículo voy a atravesar una zona peatonal, ¿de quién será la prioridad? Lógico, del peatón. Entonces, tengo que demostrarle que voy a ceder el paso, por lo tanto tengo que reducir la velocidad para demostrarle que sí, que le estoy dejando pasar porque tiene prioridad, no porque estoy evitando el atropello, no, es que tengo la obligación de cederle el paso. Que tenéis que ver esa diferencia. A ver, siempre vamos a ser capaces de renunciar a nuestra prioridad con tal de evitar un accidente, ¿no? Entonces, aunque yo no tenga la obligación de ceder el paso a un peatón, se lo voy a ceder para evitar el accidente. Pero no es esta situación, quiero que distingáis, ¿no? Es decir, que imaginar, ¿no? Yo tengo el semáforo en verde y el peatón lo tiene en rojo y aún así el peatón cruza, ¿vale? Pues como está cruzando mal, yo no le voy a atropellar, es decir, ¿tengo la obligación de cederle el paso? No, pero sí evito el accidente, ¿vale? Es decir, porque además puedo prever que esto pueda pasar, ¿no? Entonces es una situación diferente. Sin embargo, si el peatón tiene el semáforo en verde, no es que tenga que evitar el accidente, es que tengo la obligación de cederle el paso. ¿Veis la diferencia? Bueno, pues a esto me refiero. Entonces, siempre que atravesemos la vía reservada de otro o la parte de la vía reservada para otro usuario, es ese otro usuario el que tiene prioridad y nosotros debemos cederles el paso. Es decir, que si yo atravieso una zona peatonal, debo ceder el paso a los peatones. Si atravieso un carril bici, debo ceder el paso a los ciclistas. Si atravieso una cañada, soy yo quien tiene que ceder el paso a los animales, ¿vale? Porque hayan entrado ya o no, es su vía y yo soy la que va a entrar en su vía. Por lo tanto, debo ceder el paso a estos usuarios cuando circulan por la parte de la vía que está reservada para ellos, ¿vale? Los que ya lleváis un tiempo estudiando, habéis seguido las clases, y si no, para los que no, da igual porque lo voy a decir igualmente, ¿por dónde circulaban todos estos usuarios cuando no tenían esa vía reservada? Es decir, un peatón que no tenga zona peatonal, un ciclista que no tenga vía ciclista, un ciclomotor que no tenga vía reservada para ciclomotores o un animal que no tenga cañada. Si no tienen una zona propia para circular, tenían una segunda opción, el comodín, ¿no? El comodín es el arcén. El arcén, si es transitable y suficiente, de las carreteras convencionales, es lo que se usaba para circular. Entonces, ¿qué pasaría si yo con mi vehículo atravieso un arcén, por ejemplo, porque voy a girar para coger un desvío en la carretera convencional y por ese arcén están circulando estos usuarios porque no tienen vía reservada? Pues no es que evite el accidente, es que también tengo la obligación de cederles el paso. Entonces, cuando circulan por el arcén,
¿vale? Porque no tienen vía reservada y yo quiero atravesar el arcén, también debemos cederles el paso. Así que debemos ceder el paso a estos usuarios cuando circulan por el arcén y nosotros queremos atravesarlo, si es que no tienen vía reservada. Circulan por ahí porque no tienen otro sitio para circular. Así que si temporalmente les hemos prestado el arcén para circular, es porque temporalmente el arcén se ha convertido en su vía reservada. Así que cada vez que atravesemos la zona reservada de otro o el arcén que estás usando otro porque no tiene otra vía, debemos cederles el paso, ¿vale? Y la tercera y última situación. A ver, también deberemos cederles el paso en una situación muy particular que normalmente nos cuesta ver y que de hecho yo creo que muchos conductores no saben ni que existe. Y nos dicen que al girar con nuestro vehículo y encontrarlos cruzando, debemos cederles el paso. Y podéis pensar, hombre, claro, es que no los vamos a atropellar, pero claro, no está cruzando bien. No, esa es la diferencia. Imaginadnos que nosotros con nuestro vehículo giramos por esta vía o por esta calle. Y al girar me encuentro con un peatón cruzando la calzada. Cruzando, no aquí dispuesto a iniciar el cruce, no, cruzando la calzada, ¿vale? Y no hay paso de peatones. Y la pregunta es, ¿debo cederle el paso? Evidentemente no me vais a decir que no, porque si no le cedo el paso le atropello. No, sé que eso no lo vais a hacer, ¿no? Es decir, pero ¿debo cederle el paso porque es la obligación o cedo el paso porque no le voy a atropellar? Esa es la diferencia. ¿Cuántos de vosotros habéis pensado que el peatón está cruzando mal? La mayoría, ¿verdad? Porque hemos pensado que está cruzando mal, que tendrá que cruzar por un paso de peatones. Pero ese es el matiz. No siempre hay pasos de peatones. Pensar cuántos pasos de peatones hay en muchos pueblos de España. En la mayoría, pues a lo mejor hay 2 pasos de peatones en todo el pueblo o ninguno. Entonces, si no hay pasos de peatones, ¿significa que ya no podemos cruzar? No, significa que tenemos que aplicar la norma cuando no hay señales. ¿Qué nos dicen a los peatones como norma general? Que si no hay señales, y si no tenemos un paso de peatones o un lugar para cruzar, que debemos acercarnos a la esquina más próxima. Una vez que nos acercamos a la esquina, ¿vale? Tenemos que mirar y si no viene nadie, cruzamos. Entonces, si yo me acerco a la esquina más próxima, miro, no viene nadie y empiezo a cruzar, ¿qué estoy haciendo mal? Nada. Si cuando ya estoy cruzando aparece un vehículo, ¿podéis decirme quién de los dos estaba primero? El peatón, ¿verdad? Pues si el peatón está primero, el peatón tiene prioridad. Entonces, ¿qué nos enseñan a nosotros como conductores? Que siempre que giremos por una calle, si hay un peatón cruzando, estaba antes que tú y debes cederle el paso. No es que evites el atropello, es que debes cederle el paso porque el peatón no está haciendo nada mal. ¿Por qué? Porque si no hay ningún paso de peatones cerca, no se ha acercado a la esquina y ha cruzado como se nos manda, no tiene mayor misterio. Entonces, pensar que no todos son ciudades grandes, no es decir, capitales donde suele haber señalización, no, que las normas de prioridad tienen que un poco establecer o valernos para todos los lugares, desde la ciudad más grande hasta la aldea más pequeñita, ¿no? Entonces, no siempre hay pasos de peatones. Entonces, al girar, también lo vamos a hacer despacio y cuando giramos el vehículo nunca sabemos si hay el camión de la basura, si hay un vehículo aparcando, si hay obstáculos en la calzada, con lo cual es un lugar donde ya de por sí se hace despacio y observando. Entonces, si hay un peatón cruzando, debemos cederles el paso porque el peatón no está cruzando mal. No hay señales, no hay paso de peatones y ya está cruzando, en gerundio, la palabra cruzando, llegó antes que yo. Otra cosa es que al girar con mi vehículo me encuentre el peatón aquí, dispuesto a iniciar el cruce. Ahí, como no hay paso de peatones y todavía no está cruzando, no ha llegado antes que yo, no debo cederle el paso. Si aún así cruzaría, ahí entonces yo reduciría la velocidad para evitar el atropello. Pero no tengo que demostrarle que le voy a dejar pasar porque en principio no tiene prioridad, con lo cual aquí no. Pero aquí ya está cruzando, tiene prioridad y yo tengo la obligación de cederle el paso, ¿vale? Por lo tanto, si al girar nos lo encontramos cruzando, sea un peatón, un ciclista, un animal, un ciclomotor, es decir, si están cruzando de lado a lado de la calle, si han llegado antes que yo y no hay señales, pues tengo que cederles el paso porque ellos tienen prioridad. Así que no tengáis ninguna duda que no están cruzando para nada mal, ¿vale? Así que, como os decía, pues no es lo mismo la prioridad en intersecciones y en estrechamientos que cuando se refieren a ciclos, ciclomotores, peatones y animales, que tienen otras normas diferentes. Pero también es prioridad de paso, es decir, también tiene que quedar claro quién tiene prioridad y quién no. Bueno, para terminar con este tema, un pequeño apunte. Se llama prioridad de paso, por lo tanto ya hemos hablado de lo que se consideran vehículos prioritarios por naturaleza. Es decir, me olvido de todo esto cuando el otro es un policía, ambulancia, bomberos y lleva al menos las luces encendidas, ¿vale? Ahora, si existe un vehículo prioritario por naturaleza, ese es el tren.
Por lo tanto, en los pasos a nivel, que es ese lugar de mi vía que se cruza con las vías del tren, nunca tendremos prioridad, porque siempre será del tren. Nunca confundáis el tren con el tranvía. El tranvía también circula sobre raíles, pero el tranvía no es un vehículo que tenga prioridad siempre. El tranvía tiene semáforos, que es un semáforo negro que se ilumina una línea blanca que regula si puede pasar o no, con lo cual el cruce con los tranvías sí que está regulado por señales y a veces la tienen los vehículos, a veces los tienen los tranvías. Si los tranvías tendrían prioridad si no hay señalización, pero si hay señalización se obedece. Sin embargo, los trenes no, los trenes tienen prioridad siempre, ¿vale? Por lo tanto, el lugar de mi vía que se cruza con las vías del tren se llama paso a nivel. Tanto si el paso a nivel está regulado como si no lo está, siempre que nos aproximemos a un paso a nivel tenemos la obligación de moderar la velocidad. Detenernos o no depende ya de lo que haya en el paso a nivel, pero obligación de moderar la velocidad es siempre en cualquier paso a nivel. Que yo me aproximo a un paso a nivel, modero la velocidad y el paso a nivel no tiene barreras ni nada, me detengo siempre. Entonces, ahora que yo me aproximo al paso a nivel, modero la velocidad y el paso a nivel tiene barrera, pues si la barrera está bajada me detengo, si está en movimiento me detengo, pero si está completamente elevada y quieta, pues puedo pasar. Es decir, ¿en todos los pasos de a nivel tenemos que detenernos siempre? No. En todos los pasos de a nivel tengo que moderar la velocidad siempre. Pero detenerme no es en todos. Detenerme es cuando el paso a nivel no tiene barreras o cuando la barrera está en movimiento o bajada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el paso a nivel también es un lugar donde se plantea esa prioridad entre los trenes y el resto de vehículos. Y aquí gana siempre el tren. En un paso a nivel nunca tendremos prioridad de paso. ¿Vale? Por lo tanto, para echarle un pequeño vistazo a este tema, el tema de la prioridad, lo importante es eso, es un poco dividir las situaciones en las que se pueden plantear estos problemas de prioridad y muy importante es aprender esas normas que tenemos que memorizar, que tenemos que tener como conocimientos adquiridos, porque no siempre va a haber señales que nos digan qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer. Es decir, a veces nos tocará tirar de conocimientos y el no respetar las normas de prioridad en muchas ocasiones suele ser precisamente por ese desconocimiento, ¿no? Es decir, a veces es por despiste, no he visto el stop, no he visto el semáforo, me lo he saltado, con lo cual, gran error, pero muchas veces es porque es que no sé de quién era la prioridad. Cuando yo llego a ese cruce y no hay señales, digo, ¡ay! ¿Y aquí quién pasaba? O cuando al girar me encuentro al peatón cruzando y encima le pitamos, le increpamos cuando el pobre no está haciendo nada mal, es decir, eso es desconocimiento. Por lo tanto, cuanto más conocimientos generales tengamos, más herramientas tenemos para solucionar los posibles conflictos que circulando o dudas nos puedan surgir. Así que espero, como siempre, haberos aclarado un poquito este tema de la prioridad, que podréis practicar con los test, que podréis repasar con el libro y con los resúmenes, ¿vale? Es decir, pero que es uno de esos temas que sí que merece la pena dedicarle un ratito. Así que nos vemos en la siguiente.